¿Es Linux realmente difícil? Respuesta corta, no. Si te has quedado, eso significa que entonces te interesa saber mi opinión de por qué pienso que Linux no es difícil de usar. Si ese es el caso, bienvenido o bienvenida a este video. Voy a dar mi opinión porque este año cumplo 10 años desde que empecé a utilizar GNU Linux. Y por ende pienso pues que ya tengo la suficiente experiencia, porque sobre todo no utilicé GNU Linux simplemente de instalarlo y ya, sino que he instalado muchas distribuciones, he instalado muchas cosas, y pienso que tengo la suficiente experiencia para dar mi opinión al respecto sobre si Linux es difícil o no. Entonces lo primero que me interesa aclarar es qué es y qué no es Linux. Hablando Linux por sí solo. Entonces, cuando nosotros oímos hablar de Linux, seguramente lo primero en lo que pensamos pues es en un pingüino. Que bueno, el pingüino no es Linux en sí, el pingüino se llama Tux y es la mascota de Linux. Pero Linux en sí mismo, a veces lo solemos pensar como que es un sistema operativo, y Linux no es eso. Linux es un kernel. ¿Y qué significa esto de kernel? Porque yo sé que a lo mejor hay personas que no están metidas en esto de la tecnología y realmente no saben estos conceptos. Entonces tú le dices kernel y se quedan de ¿qué? Entonces les voy a explicar rápido qué es un kernel. Primero que nada, un sistema operativo pues es un programa informático que sirve para administrar los recursos de un equipo y que se le pueden instalar otros programas más pequeños para extender su funcionalidad. Entonces, antes, en la época de los 70s y 80s, sobre todo con MS2, el sistema operativo tenía control directo de la máquina, podía controlar directamente el hardware, que es el monitor. Si conectas una unidad de almacenamiento, que bueno, ahorita sería una USB, en esa época era un disquete, pues lo lee, o no sé, si conectas una impresora también la lee, ese tipo de cosas. Y entonces en la época de MS2 pues se tenía control directo de esas cosas, y quedó demostradísimo que era una terrible decisión hacer eso, porque los resultados que eso provocaba eran catastróficos, porque una persona o un programa no autorizado podía hacer cambios reales en el equipo. Si no me creen, investiguen sobre el virus Chernobyl, que era en la época de Windows 98, que fue a principios de los 2000, y que incluso era capaz de borrar la BIOS de la computadora. Entonces, desde hace mucho tiempo se utiliza un esquema en donde el sistema operativo se parte en dos. La primera parte es el espacio de kernel y la segunda es el espacio de usuario. El espacio de usuario es el más fácil de explicar porque es en donde nosotros trabajamos como usuarios. Cuando nosotros encendemos nuestra computadora, vamos a decir que tenemos Windows, encendemos la computadora y entonces todos los programas que abrimos, si abrimos el navegador web, si abrimos Word, si jugamos jugamos Fortnite o algo, todo eso lo hacemos en el espacio de usuario. Es justamente la parte con la que nosotros como usuarios interactuamos. La interfaz gráfica, todo está en el espacio de usuario. Mientras que el espacio de kernel es la parte del sistema operativo que sí tiene contacto directo con el hardware. ¿Y a qué me refiero con esto? Vamos a decir que yo quiero copiar un archivo de una ubicación a otra. Entonces yo, estando en el espacio de usuario, trato de copiar ese archivo y entonces el sistema le manda al kernel la solicitud de oye, quiero copiar un archivo de tal lado a tal lado, y entonces el kernel analiza esa situación y le evalúa si es viable hacerla o no. Si el kernel se da cuenta de que no es viable porque a lo mejor el archivo no existe, o la carpeta donde quiero copiar el archivo no existe, o no tiene suficiente espacio, entonces el kernel dice, ¿sabes qué? No te voy a copiar nada, y nos manda un error de que no se puede copiar el archivo. Por otra parte, si el kernel se da cuenta de que está bien, de que no pasa nada, si copiamos el archivo, dice, pues ok, y nos copia el archivo.
Entonces el kernel sirve como intermediario entre nuestro sistema operativo y el hardware de la computadora. Así permitimos que si queremos hacer una operación que no es válida o que no tiene sentido, el kernel se da cuenta y dice, a ver, espérate, no lo voy a hacer, porque si lo hago, le estaría haciendo daño a mi computadora. Entonces, esa es la diferencia entre el espacio de kernel y el espacio de usuario, ¿vale? Bueno, Linux, porque van a decir, ¿qué tiene que ver Linux con eso? Bueno, Linux no es más que un simple kernel. No es un sistema operativo completo, es solamente un kernel. Es la parte que se encarga de interactuar con el hardware. Pero Linux por sí mismo no tiene interfaz gráfica, no tiene programas, no tiene nada. Es simplemente un programa que interactúa con el hardware y ya está. Entonces Linux es simplemente un kernel. Y a partir de ese kernel, entonces ahora sí se puede empezar a construir un sistema operativo completo. Entonces aquí yo les podría decir, Android, que sabemos que pues es el sistema operativo por excelencia para dispositivos móviles, para teléfonos, smartwatch, incluso televisiones, fue construido a partir de Linux. El kernel que utiliza el sistema operativo es Linux. Entonces yo les podría preguntar, ¿ustedes piensan que Android es difícil de usar? Seguramente me van a responder que no. Por ende, yo les puedo decir, pues entonces Linux no es difícil de usar. Sin embargo, eso no es seguramente a lo que ustedes vinieron al video. Seguramente a lo que ustedes vinieron es que yo les explique a ustedes si Linux es difícil en el sentido de que a lo mejor los que están un poquito más metidos en el tema de la tecnología, si tú les mencionas Linux, pues piensan, no sé, en Ubuntu, en Fedora, en Mageia, en alguna distribución así. Y entonces seguramente ustedes vienen a eso, a que yo les diga si esos sistemas operativos en específico que están basados en Linux son fáciles de usar o no, o son difíciles de usar. Entonces, hay que hacer muy bien esa distinción. La manera en la que yo lo interpreto es la siguiente. Si el sistema operativo que está hecho con base en Linux utiliza como biblioteca de espacio de usuario a la de GNU, que la biblioteca de espacio de usuario pues es la interfaz mediante la cual el espacio de usuario se comunica con el espacio de kernel, que eso lo acabamos de explicar ahorita, obviamente no puede ser directo, necesita de una interfaz, y esa interfaz en Linux se le llama biblioteca de espacio de usuario. Si la biblioteca de espacio de usuario que utiliza es la de GNU, entonces yo a esa distribución le voy a llamar distribución GNU Linux, en donde entran Debian, Ubuntu, Fedora, Mageia, Arch, OpenSUSE, todas esas entran en esa categoría. Otras distribuciones como Alpine Linux o como Void Linux, que no utilizan la biblioteca de espacio de usuario de GNU, sino que utilizan otra distinta que se llama MUSL o MUSL, no sé cómo se pronuncia, entonces no es una distribución GNU Linux, es simplemente un sistema basado en Linux. Así también Android no utiliza la biblioteca de espacio de usuario de GNU, utiliza una que mismo Google hizo o que los creadores de Android hicieron. Entonces también es un sistema operativo que está basado en Linux o que fue hecho a partir de Linux, pero no es una distribución GNU Linux. La mayoría de la gente, por conveniencia, le suelen llamar directamente Linux a todos estos sistemas sin distinción. Y entonces es el contexto el que va a determinar si se están refiriendo al kernel o al sistema operativo en sí. Yo quiero aclarar esto porque no quiero que llegue gente que ya está metida en Linux y que me diga que se la quiero chupar a Stallman o cualquier cosa, porque yo sí digo GNU Linux, porque es una controversia muy grande ese tema de la nomenclatura de cómo llamar a un sistema Linux. Lo que yo pienso es que no hay una manera correcta de hacerlo. Yo lo digo como ya se los expliqué ahorita, y ya si ustedes le quieren decir así está bien, y si prefieren decirle a todo Linux también está bien, a mí la verdad me da igual, le pueden llamar como ustedes quieran, ¿vale? Entonces ya que estamos en eso, ya que explicamos todo ese contexto, entonces ahora sí, es difícil utilizar una distribución GNU Linux
Pues yo les voy a responder que eso primero que nada depende de qué distribución estén usando y de sus necesidades como usuarios. Si ustedes solamente utilizan su computadora para ver YouTube, a lo mejor hacer un documento de Word, mandar un email, cosas así básicas, Linux no es difícil en absoluto. Si por otra parte, no sé, utilizan su computadora para programar, no les gusta programar, no sé, en Python, en JavaScript, en Rust, en algo, en un principio Linux pudiera ser un poquito desafiante, que ser desafiante no es lo mismo que ser difícil, porque obviamente pues es diferente de Windows, es muy diferente, pero uno siendo programador pues le agarra la onda rápido, y entonces ahí uno se da cuenta que Linux no es difícil de usar. Si por otra parte uno quiere jugar, uno utiliza la computadora para jugar, si es para jugar en Steam, no es difícil Linux en absoluto. Si es para jugar, por ejemplo en Epic, o jugar juegos retro que a lo mejor son que no están en Steam, o que no están en alguna plataforma y entonces se tienen que instalar con el ejecutable, puede ser que a lo mejor ahí sí sea un poquito más difícil, porque quizás uno tendría que configurar manualmente algunas cosas. Pero si, por ejemplo, yo prácticamente solo juego en Steam y juego exactamente igual que si fuera en Windows, simplemente descargo el juego y me pongo a jugar. No necesito configurar nada, no necesito hacer nada. Y ya, por ejemplo, para otras tareas, no sé, producción musical o cosas así, pues ya depende del software que utilizan. Para el software que yo utilizo, por ejemplo, para hacer música utilizo un programa que se llama LMMS, que no es difícil de usar. Para edición de video utilizo Kdenlive, para grabar utilizo OBS, que esos no son difíciles de usar. Pero bueno, eso ya depende de, pues, de qué programa se utiliza cada individuo. Por ejemplo, Photoshop pues no es difícil. Yo por mi parte no utilizo Photoshop, yo utilizo GIMP, que ese sí que es más difícil de usar, pero es por el programa, no por Linux. El programa es el que es difícil, porque GIMP también se puede instalar en Windows y es difícil. Entonces eso depende totalmente de los programas que van a utilizar. Y si por otra parte eres una persona que se dedica quizás a temas más relacionados con ciencia o estadística, que utilizas MATLAB o R o programas de este tipo, pues Linux va a tener la misma complejidad que Windows. Ahí no va a haber diferencia prácticamente. Y entonces ahora les voy a demostrar cómo Linux no es difícil, porque existen algunos estigmas de que hay gente que dice, por ejemplo, ¿no?, que para instalarse un navegador web hay que escribir 10.000 líneas de código, ¿no? O no sé, para cambiarse el fondo de pantalla hay que escribir 20.000 líneas de código. Estos son estigmas de gente que nunca ha usado Linux, que solamente se han quedado en Windows, que nunca han usado Linux, y pues obviamente como Linux sí es cierto que es un ecosistema de sistemas operativos que están muy orientados al terminal, porque no es tanto un tema de Linux, sino que es más de Unix, porque Linux es un sistema derivado de Unix, y Unix por su historia siempre fue muy orientado al terminal. Pues se crean estos estigmas y estas ideas erróneas de que para todo se tiene que usar el terminal. Entonces en este video yo les voy a demostrar que eso no es necesario. Vamos a realizar la tarea básica de descargar e instalar un programa, y no vamos a utilizar el terminal para nada, no vamos a escribir nada, ¿vale? Entonces, pues aquí está mi computadora, ¿verdad? Aquí ya estamos en el escritorio. Y entonces yo lo que voy a hacer es que voy a iniciar una máquina virtual con Linux. Y la ventaja tan grande que tiene Linux, que yo considero, es que tiene el concepto de Live CD, que es algo que no tiene Windows. Entonces, un Live CD básicamente es que tú tienes, bueno, originalmente era tener un CD o un DVD, ahorita es más bien una USB. Tú la metes le cargas la ISO de Linux, que puede ser con Rufus o con lo que quieras, le metes la USB a la computadora,
arrancas desde la USB y en lugar de que te cargue el programa de instalación así como pasa en Windows, te carga el sistema operativo completo y lo puedes utilizar, le puedes instalar cosas, lo puedes usar totalmente, que es básicamente probarlo, pruebas el sistema y si te gusta, pues ya se lo instalas, y si no te gusta, no te lo instalas, apagas la computadora, y la ventaja es que nada de lo que hayas hecho en el Live CD se guarda. Entonces tú puedes meterle programas, puedes incluso romper el sistema si quieres, y en el momento en el que tú reinicias, si tu computadora tenía instalada Windows, va a seguir con Windows y todo va a seguir igual, y tus archivos y tus programas van a seguir íntegros, no van a sufrir ninguna modificación. Eso es lo que me encanta de Linux, ese tema de los Live CDs. Entonces aquí estamos otra vez ya con la máquina virtual, y en este caso nosotros sí tenemos aquí el Live CD. Esto no lo he instalado, y entonces aquí simplemente doy Enter y va a empezar a arrancar el sistema operativo. Aquí, aunque es máquina virtual, estoy arrancando desde la ISO. Entonces es un Live CD, no lo he instalado, y ahorita vamos a ver de que realmente es un Live CD, pues que yo no lo he instalado. Entonces aquí va a empezar a arrancar. Esta es Linux Mint, es una distribución fantástica para usuarios principiantes. Y más al ratito, ya que terminemos esta demostración, les voy a dar recomendaciones de qué distros considero que son buenas para usuarios principiantes e intermedios. Entonces ahí está arrancando, se tarda un poquito porque es una máquina virtual y pues es lento, pero en hardware real la verdad es que funciona muy bien. Incluso si ven aquí la resolución de la pantalla está mal, porque es una máquina virtual. En hardware real esto no ocurre. Entonces yo aquí le voy a cambiar la resolución. Aquí yo estuve haciendo pruebas y vi que la resolución más alta pues es la que mejor da. Y ahí está. Entonces ya tenemos ahora sí nuestro sistema. Entonces aquí vemos que nosotros tenemos un icono que dice instalar Linux Mint, y si yo le doy doble clic se va a tardar un poquito en abrir, pero sí nos va a abrir. Y esa es la prueba justamente de lo que les digo del Live CD. Este es un sistema operativo ya completo, ya funciona. Sin embargo, no lo hemos instalado, lo estamos ejecutando desde la USB, en este caso yo desde la imagen ISO. Pero con la USB insertada, pues lo estamos ejecutando desde ahí. Y entonces nosotros podemos instalar programas, crear archivos, podemos hacer lo que queramos. Y en el momento en el que nosotros apaguemos la computadora, todos esos datos se pierden, porque la idea no es utilizarlo como un sistema de a diario. La idea es simplemente probarlo. Y si nos gusta lo instalamos, y si no, no. Y vemos que aquí ya está el programa de instalación, y si yo le doy continuar, pues obviamente ya va a empezar a cargar. Aquí, bueno, es lo del teclado. Y entonces aquí ya va a empezar a cargar toda la onda para ya realmente instalarlo. Entonces eso no es lo que vamos a hacer aquí, no les voy a enseñar a instalarlo, porque la verdad es que es prácticamente igual que Windows, es darle siguiente, 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 punto un nombre, siguiente, siguiente, instalar. O sea, es igual a Windows en eso. Entonces yo no les voy a explicar aquí cómo instalarlo. Entonces, primer estigma: hay que meter 10.000 líneas de código para instalar un navegador web. Si se fijan, aquí abajito tenemos un icono que dice Firefox, y si le doy clic, se tarda un poquito porque es la máquina virtual, y ¡ah! ¿Qué onda? Me acaba de abrir un navegador web. No es posible. Pues de hecho es normal. Casi todas las distribuciones GNU Linux tienen preinstalado a Firefox. O sea, no es necesario meter 10.000 líneas de código para instalar un navegador web. Ya viene preinstalado. Entonces, pues por ahí ya empezamos. Y si yo pongo, por ejemplo, aquí la URL de mi página web, que es autumn64.xyz, pues vemos que carga perfectamente. Y ahí está. Y pues aquí se pueden meter a todas mis redes sociales, por ejemplo. Si se traba, como ahorita, recuerden que es porque es una máquina virtual y porque no le puse mucha memoria RAM. Pero es por eso, porque es una máquina virtual, no porque no funcione, ¿vale?
Entonces bueno, ahí se trabó un poquito, pero bueno, ahí está. Entonces vimos que abrió la página web y todo. Bueno, aquí se trabó. Vuelvo a lo mismo, es por ser una máquina virtual, pero tenemos Firefox preinstalado, o sea, un navegador web preinstalado. Algunas distribuciones como Elementary vienen con otro navegador que se llama GNOME Web, que ese navegador no me gusta, pero no pienso que sea tan malo. Es como una versión, es como un clon de Safari, por decirlo así, que no es un clon, pero es como si fuera un clon de Safari. Entonces bueno, básicamente es eso. Entonces, ya que tenemos esto así, vamos a intentar instalar un programa. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a meter a nuestro terminal y vamos a empezar a escribir. No hacemos eso. Nos vamos aquí al menú, que es el menú inicio, y ponemos aquí software. Y nos aparece este programa, que en inglés es Software Manager. No sé cómo se llama en español, supongo que se llama administrador de software, pero no sé, eso ya lo ven ustedes. Entonces lo abrimos. En un principio se va a tardar un poquito en cargar, porque tiene que descargar la información de internet. Pero esto solo lo hace la primera vez. Ya en las siguientes ocasiones ya no lo necesita hacer. Y en este caso sí, porque es la primera vez que lo abrimos. Entonces, en lo que se hace, pues ya vimos que prácticamente no tenemos que instalar un navegador web. Saben, ya viene preinstalado, ya solamente pues nos tenemos que preocupar de usarlo. No tenemos que preinstalar nada prácticamente. Muy bien, pues después de un ratito de estar esperando, ya cargó. Y vemos que este Software Manager que les dije, pues es básicamente una tienda de aplicaciones. Aquí dice Blender, GIMP, WhatsApp, Visual Studio Code, Discord, hasta ahí categorías, accesorios, internet, no sé qué. Vamos a decir que yo me quiero instalar Discord, que de hecho ya está aquí, pero bueno, como ya está aquí, vamos a probar mejor con Spotify, que a lo mejor vamos a suponer que me gusta escuchar música en Spotify, que no es cierto, pero vamos a suponer que sí. Y entonces me quiero descargar Spotify. Entonces escribimos en el cuadro de búsqueda Spotify. Y aquí nos aparecen dos. Uno no dice nada y el otro dice FlatHub. Yo les recomiendo que siempre se instalen el que no dice nada. Pero si no les llega a funcionar o no les quiere instalar, bueno, tienen el de FlatHub, que es como el de respaldo. Entonces pueden instalar el que quieran. Yo suelo preferir el que no dice nada, pero se puede instalar el de FlatHub sin ningún problema. Ambos son la misma aplicación. Entonces le damos clic y vemos que aquí nos carga unas cosas. Aquí podemos ver las reviews. Es una tienda de aplicaciones en toda la extensión de la palabra. Y yo aquí le puedo dar instalar. Aquí le doy continuar. Aquí me preguntaría la contraseña, pero obviamente no me la pregunta porque es un Live CD. Si fuera ya estuviera instalado, sí me preguntaría la contraseña. Y vemos que aquí ya está empezando a instalar Spotify y nosotros no hemos escrito absolutamente nada. Lo único que escribimos fue Spotify en el cuadro de búsqueda porque obviamente pues lo teníamos que buscar, ¿no? Para que nos apareciera y ya le pudiéramos dar clic. Entonces con un solo clic vemos que aquí se está instalando. Obviamente dependiendo del tamaño de la aplicación, de nuestra conexión de internet y de la lentitud de nuestra computadora, pues se puede tardar más o menos. Vemos que aquí ya está. Entonces yo le puedo dar aquí a lanzar, o si no yo puedo cerrar esto, me voy al menú inicio y entonces si yo busco Spotify, aquí ya me aparece y si yo le doy clic, seguramente se va a tardar un ratote, pero me va a abrir Spotify. Bueno, aquí me pregunta esto, yo le puedo dar continuar sin ningún problema. Y vemos que ahí ya me abrió Spotify. ¿Y qué tuve que escribir? Nada, solamente Spotify para buscarlo. Entonces, como ven, pues es muy fácil instalar aplicaciones. Y también podríamos hacerlo de descargarlas del internet si es que no están en la tienda. Y entonces hay aplicaciones como GDevi, que también que están en la tienda, las podemos instalar, que sirven para instalar esos programas descargados desde internet y así tampoco tenemos que escribir nada.
Entonces, como podemos ver, es súper fácil de utilizar Linux. Y en este caso yo, por ejemplo, que ya no voy a hacer nada más, simplemente le doy a apagar. Y se apaga, y por ser un Live CD, en el momento en el que se apaga, todos los datos se borran. ¿Ok? Entonces básicamente, pues eso es, como se dieron cuenta, fue súper fácil de hacerlo. No tuvimos que instalar navegador web para empezar. Y para instalar Spotify no tuvimos que escribir nada, fue todo dando clic. Entonces ahora sí, ya que vimos esto, si esto no los convenció de que Linux es fácil de usar, ya se pueden ir. Así que lo siguiente que voy a decir es solamente para la gente que le interesa. Si ustedes ya, si no les convenció lo que les mostré y piensan que Linux es difícil de usar, ya se pueden ir. No los estoy corriendo, pero ya no sigan perdiendo el tiempo en este video. Si por otra parte les llamó la atención, si les interesó, entonces aquí les voy a dar recomendaciones para usuarios principiantes intermedios de qué distribución podrían descargarse. Primero que nada, yo que yo soy linuxera hasta la muerte, y les digo, ya llevo 10 años utilizando Linux y nunca más me van a hacerme irme a Windows. Soy la primera persona que siempre les desaconseja a los demás que se instalen Linux. ¿Y eso por qué? Porque yo pienso que si uno quiere instalarse Linux y quiere usar Linux, debe de tener una muy buena razón para ello. ¿Por qué? Porque aunque ahorita ya les demostré que Linux es fácil, no todo es así de sencillo. Si por ejemplo ocurrió un error en nuestro sistema y queremos ver por qué, vamos a tener que leer logs, y en ese caso sí tenemos que usar el terminal a fuerzas. Entonces, si nosotros nos encontramos con esa dificultad y a la primera ya decimos, ay, no me lo hubiera instalado, o ya nos queremos regresar a Windows, lo único que hicimos fue perder el tiempo. Innecesariamente, mejor nos hubiéramos quedado en Windows desde un principio y así no batallamos. Y entonces, por eso yo pienso que se debe de tener una buena razón para realmente quererse instalar Linux. Si ustedes se quieren instalar Linux, o voy a hablar en segunda persona, si tú te quieres instalar Linux porque no tienes dinero para comprarte Windows y no quieres descargártelo pirateado, descárgatelo pirateado, la verdad, mejor descárgatelo pirateado. Si te interesa usar Linux porque Windows te va mal en la computadora, quédate en Windows, la verdad. Ahora sí que busca de programas que te sirvan para aumentar el rendimiento o optimizarlo, no sé, haz algo, pero mejor quédate en Windows. Si te interesa pasarte a Linux porque a lo mejor un juego no te abre en Windows o te funciona mal y alguien te dijo que en Linux funciona bien, quédate en Windows, porque si el juego no te abre o te funciona mal en Windows, tampoco lo va a hacer en Linux, porque eso es un problema de tus especificaciones, no del sistema operativo que estás utilizando. Si por otra parte quieres utilizar Linux porque a lo mejor tienes una computadora muy viejita y Windows ya no le funciona bien y la única alternativa que ves es Linux, pues para mí no es lo óptimo, pero pienso que es una razón válida para instalarse Linux. De hecho fue lo que yo hice hace un tiempo con mi padre, que él utiliza una computadora, una laptop de 2008, o sea, esa cosa ya tiene 16 años, y Windows la verdad es que ya le iba muy mal. Y sí, la verdad es que sí, él sí ya batallaba mucho con eso, pero no se quería cambiar de computadora, sobre todo por el tema del gasto. Entonces yo le propuse, le dije, bueno, ¿qué te parece que te instale un sistema operativo que está diseñado para computadoras viejitas, computadoras de bajos recursos? Lo pruebas y me dices qué tal. La distribución que le instalé es una que se llama Locos, que esa yo ya la he utilizado, de hecho la tengo en otra computadora que es mía y que también ya tiene como sus 12 años. Y le instalé Locos Linux y la verdad es que funciona de maravilla. Incluso la he usado para grabar DVDs, para bajar torrents, cosas así, y me funciona de maravilla. Y la verdad es que es bastante fácil de usar. Entonces le instalé a mi padre esa distribución en su computadora
y pues él tiene 63 años. En un principio sí le fue un poquito difícil de usar, obviamente porque es diferente de Windows. Por más que uno se quiera parecer a Windows, sigue siendo diferente. Entonces en un principio había una opción que no encontraba, o que no la entendía, o que no sabía. Pero pasó una semana y le agarró la onda y ahorita le fascina. Incluso él hace cosas en Excel, él sí hace cosas en Excel. Y yo en un principio le había instalado Excel 2007 creyendo que pues de esa manera no iba a ser tan difícil para él el cambio. Pero al final resulta que era muy inestable el Excel 2007 en su computadora. Entonces al final le terminé instalando WPS, que es como prácticamente Office pero gratis y chino. Y ahorita está encantado, está maravillado. Incluso yo le pregunté a mi mamá hoy si ya le había gustado el nuevo Excel y me dijo que sí, que le encantó y ya él trabaja feliz de la vida. Y él mismo me externó que estaba muy sorprendido de que una vez más su computadora funciona rápido. Según mi opinión funciona decente, ¿no? Pero bueno, ahora sí que para él pues funciona rápido, ¿no? Y él está muy contento y no piensa que sea difícil de usar la distribución que yo le instalé, que es Locos Linux. Entonces en ese caso a lo mejor sí estaría bien instalar una distribución GNU Linux. Para mí no me agrada la idea, pero pienso que es válido. Y ya si por otra parte te quieres instalar Linux porque realmente te interesa, o porque a lo mejor te gusta Unix y lo quieres probar, o porque te interesa la onda del software libre de código abierto, incluso piensas contribuir o algo así, y piensas que Linux pues es la puerta o es la ventana a ese mundo del software libre y de código abierto, adelante, hazlo. Si estás dispuesto a aprender realmente y a que si te encuentras con una dificultad, investigas, preguntas, pero lo haces y no pones excusas, con todo gusto hazlo. No digo que no te frustres, incluso hasta yo que me considero una usuaria pues apenas llegando avanzada, me frustro también yo a veces con algunas cosas, pero no lo dejo así. A lo mejor cuando sí me frustro ese día digo, ay, ya lo hago otro día y lo dejo, pero al día siguiente o la semana que sigue o cuando sea le sigo intentando y al final queda, y al final lo hago. Entonces si tú estás dispuesto a eso, si estás dispuesto o dispuesta a aprender, a investigar, a enfrentarte a cosas nuevas, entonces total, instálate Linux, totalmente. Entonces ahora sí ya vienen las recomendaciones como tal. Si eres de esas personas que de verdad se interesan en Linux y no se lo van a instalar nada más por circunstancias arbitrarias, que porque Windows no les funcionó o no les funciona bien. Entonces ahora sí ya vienen las recomendaciones. Para usuarios totalmente principiantes, son como 4 o 5 recomendaciones que yo les voy a hacer. La primera es Linux Mint, que es la que vimos ahorita, la que estábamos probando ahorita. Si ven, la interfaz de Linux Mint se parece mucho a la de Windows, pero no es igual. Sí cambian algunas cosas, pero sí, hasta eso la interfaz se parece. Y la verdad es que es una distribución fantástica para usuarios principiantes. Linux Mint es fenomenal. Es la que siempre le recomiendo a todo mundo, que cuando se los llego a recomendar, que se instalen Linux Mint. También hay otras como por ejemplo Zorin. Zorin es una distribución también muy buena, que esa sí trata de copiar lo más posible la interfaz de Windows. De hecho tú arrancas el FCD de Zorin y parece Windows 11 o Windows 10. O sea, es muy parecida a la interfaz de Zorin a la de Windows. En ese caso, si a lo mejor piensas, sí, que sí te interesa usar Linux, pero no te interesa volverte un usuario avanzado, pues estaría bien usar Zorin. Pero si sí te interesa aprender más, vamos a ir a usar el terminal, cosas así, quizás no sería lo más óptimo usar Zorin, porque Zorin, al tratar de parecerse demasiado a Windows, pues obviamente trata de que uses el terminal lo menos posible. Entonces, pues ahí sería pues a elección, ¿no? Si te lo quieres instalar, te lo instalas, y si no, no. Pero personalmente yo sí la recomiendo. También para los usuarios que vienen de Mac o que les gusta la interfaz de Mac, existe otra que se llama Elementary.
que esa es también muy tipo Zorin, pero esa su interfaz se parece a la de Mac. No es igual a la de Mac, pero se parece. Y también es muy fácil de usar y un tiempo la usé incluso para programar y la verdad es fantástica. De hecho yo a Elementary le tengo mucha estima porque fue de las primeras distribuciones que usé. Yo empecé en 2014 con Debian 6 en una máquina virtual y la primera distribución que ya me instalé en hardware real fue Elementary. Entonces le tengo mucha estima y también totalmente recomendada. También existe otra que se llama Pop OS, que esa casi no me gusta. No porque sea mala, sino porque su interfaz gráfica no me gusta. Pero esa es una distribución que la hace un fabricante que se llama System76 y es un fabricante de computadoras y sus computadoras no las saca con Windows, las saca con Linux y les mete esa distribución que ellos mismos hacen que se llama Pop OS. A pesar de que a mí no me gusta, la verdad es que es una distribución fantástica y de hecho es una de las distribuciones más queridas en la comunidad de Linux. Es como que todo mundo le encanta Pop OS, sobre todo porque Pop OS tiene muy buen soporte para drivers de Nvidia y también eso me interesa que quede muy claro. Si tú tienes Nvidia y no quieres sufrir, te recomiendo que te instales Pop OS, porque con otras distribuciones el soporte existe pero quizás es más limitado y entonces ahí sí te podría dar más problemas. Si tienes Intel o AMD te puedes instalar la que sea, el soporte es total, es absoluto, te puedes instalar la distribución que quieras. Pero si tienes Nvidia, ahí sí yo te recomendaría más que te instales Pop OS por el buen soporte que tiene con Nvidia. Y pues ya esas serían prácticamente las distribuciones que yo les recomendaría a principiantes. Linux Mint, Elementary, Zorin y Pop OS, que son esas son como que las que más me gustan a mí para usuarios principiantes. Ya para usuarios intermedios pues ya tienen muchas más opciones. Se pueden instalar, no sé, Fedora, que no me gusta Fedora, pero podrían instalar. Mageia, OpenSUSE, que OpenSUSE es fenomenal, es fantástica OpenSUSE para usuarios intermedios. Yo la verdad es que casi no la usé y la usé con KDE Plasma, pero ese poquito tiempo que la usé fue fantástico, me encantó. Y también sí la tengo instalada en una máquina virtual y la suelo usar para hacer QA de los programas que hago. Entonces la verdad es muy buena OpenSUSE. También podría probar con Debian. También Endeavor es excelente, es una maravilla, es prácticamente Arch Linux pero fácil. Es una maravilla Endeavor, totalmente recomendada para usuarios intermedios. Y pues ya prácticamente cualquier distro que no sea Arch o Gentoo o así, pues funciona muy bien para usuarios intermedios. Yo la mayor parte del tiempo que fui usuario intermedio usé Fedora, que esa es la razón por la cual no me gusta, porque lo usé mucho. Y también llegué a usar mucho Endeavor, y Endeavor sí que me encanta. Y ya para usuarios avanzados, pues la verdad es que no tiene sentido recomendarle distros a usuarios avanzados, porque evidentemente un usuario avanzado ya sabe cuáles son sus necesidades y por ende ya sabe qué distros le sirven y qué distros no. Por ejemplo, yo uso Artix Linux. Yo aquí les voy a enseñar mi computadora. Aquí yo hago un no-fetch y vemos que aquí está Artix Linux. Entonces, Artix Linux pues es una distribución basada en Arch y no tiene systemd. Y yo lo utilizo porque yo tenía para escoger de muchos lados. Las que más me interesaban eran Mageia, Debian más o menos, aunque no son de mis preferidas las distros basadas en Debian, pero bueno, también tenía pensado Debian. Y yo utilizaba Arch Linux y me cambié a Artix porque me encanta Arch Linux. Yo siempre fui muy de Arch, entonces la verdad es que Arch Linux me fascina. Pero a veces uno se puede topar con cosas de Arch Linux de que, por ejemplo, si uno usa un instalador como Archris o Archinstall, a veces uno puede llegar a tener software que no utiliza.
Y ese es mi caso con Systemd. Systemd me parece un buen programa, pero tiene muchas cosas que no utilizo y yo prefiero solamente tener lo que voy a utilizar, y si no voy a utilizar algo simplemente no lo tengo, o si en ese momento no lo utilizo pero sé que lo voy a utilizar en un futuro, lo guardo en una unidad externa de almacenamiento. Así es como prefiero hacer yo las cosas. Entonces me instalé Artix porque me encanta Arch, porque sabía que iba a cubrir mis necesidades, que mis necesidades pues son hacer tarea a la universidad, programar, jugar en Steam, editar videos, hacer cosas en látex, y prácticamente ya, y hacer cosas de nerd, supongo. Y yo sabía que Artix cumple con esas necesidades y es una distro ligerita, y eso era lo que yo estaba buscando. Como vieron, mis specs no son malas, son pues muy decentes para un gama media. Pero aún así me gustan las cosas ligeras, por lo mismo de que prefiero solamente tener las cosas que utilizo. Entonces yo sabía que Artix iba a cumplir mis necesidades y esa es la que me instalé, y estoy encantada de la vida con Artix, no me arrepiento de habérmelo instalado. Entonces no tiene sentido recomendar distros para usuarios avanzados. Un usuario avanzado ya sabe cuáles son sus necesidades y por ende sabe qué distro le sirve y qué distro no. Entonces, si se quedaron hasta aquí, pues primero que nada muchas gracias, y espero que esto les haya servido primero pues para quitarse esos estigmas que hay con respecto a Linux, de que es difícil, es que no se puede usar, es que no sirve. No, o sea, espero que les haya servido para eso. Incluso yo aquí les voy a enseñar momentáneamente. Esta es mi computadora normal, se las acabo de enseñar. Y bueno, me está actualizando Steam. Ya me había actualizado ayer y no sé por qué me lo está actualizando otra vez. Pero bueno, ahí estoy abriendo Steam. Y ahorita les voy a enseñar todos los juegos que tengo. Que son poquitos, pero están interesantes. Entonces ahí esperando a que abra un poquito. Bueno, vemos que ahí ya abrió Steam. Entonces me voy a mi librería. Y vemos que tengo estos juegos. No todos los tengo instalados, pero si los tengo es porque me funcionan. Tengo Combat Master, Cuphead, Geometry Dash, Half-Life, la Master Chief Collection. La Master Chief Collection, que ojo, la Master Chief Collection es un juego pesado y me funciona de maravilla. Tengo Hollow Knight, tengo que es como de carreras. Tengo Payday 2, que también es pesadísimo. Y por eso no lo he instalado, también porque al final me terminó aburriendo Payday 2, porque es un juego lentísimo. Y a cada rato llegan municipales. No, me terminó aburriendo Payday 2, pero bueno, ahí lo tengo. Portal 2, tengo RetroArch, que es el que más juego porque es el de emuladores. Tengo que nada más lo jugué una vez y ya nunca me lo volví a jugar. Tengo Stumble Guys y Terraria, y todos me funcionan de maravilla. Incluso vean, aquí ya estaba empezando a actualizar cosillas. Entonces esto obviamente pues es en Linux, pero al estar en Steam yo puedo jugar todos estos juegos y prácticamente son de descárgalos y juégalos. No tuve que configurar nada, no tuve que instalar nada extra, no tuve que hacer nada, fue simplemente de descárgalo e instálalo. Entonces yo espero que con esto se les haya quitado a ustedes ya ese estigma de que Linux no sirve para nada, o Linux es muy difícil, o lo que sea, cualquier tipo de estigma que ustedes pudieran tener con respecto a Linux. Y también espero que les sirvan mis recomendaciones. La verdad es que vuelvo a lo mismo, yo no soy mucho de dar recomendaciones, porque más bien lo que hago es recomendarle a los demás que no se instalen en Linux. Yo les desaconsejo a los demás que se instalen en Linux, porque yo sé que los demás no son gente que realmente estén metidas en temas de tecnología. Entonces a esa gente no les interesa instalarse Linux y no les interesa conocer realmente cómo funciona Linux o para qué sirve o todo el potencial que tiene. Esas cosas no les interesan. Entonces yo estoy consciente de ello y por eso les digo, sabes que mejor quédate en Windows. Pero vuelvo a lo mismo. Espero que las recomendaciones que les haya dado, que les di en este video, les haya servido, o al menos les haya dado una idea de más o menos por dónde podrían abordar. Así que para principiantes 100% recomendada Linux Mint, 100%, y Elementary también 100% recomendadas esas dos. Y ya las demás, Zorin, Pop! OS también
muy recomendadas, son muy buenas esas distribuciones, independientemente de si me gustan o no, son buenísimas, son muy buenas, la verdad. Entonces, pues eso era todo, eso era básicamente de lo que yo quería hablar. Espero que les haya gustado el video. Muchas gracias si se quedaron hasta acá, porque ya llevo 45 minutos de video y yo sé que a veces es pesado estar escuchando a la misma persona hablar una y otra vez, pero bueno. Así que los youtubers linuxeros que sigo son muy de hacer videos largos, entonces, y veo que la gente no tiene mayor problema con eso. Entonces bueno, sigo el mismo esquema, aunque yo no estoy en YouTube, yo estoy en PeerTube. Pero bueno, básicamente es eso. Muchas gracias por ver. Y este es el primero de una serie de videos que voy a hacer, que no es una serie, ya es para siempre. Que voy a empezar a subir videos de Linux, de cosas así relacionadas con GNU Linux, e incluso con otros sistemas también basados en Linux que no sean de GNU. Y pues básicamente es eso. Muchas gracias por ver y hasta luego.